piratería, fraude electoral, comprar sin factura y todo lo ilegal. Ey, dile no a la corrupción de corazón, a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Al gran jefe de la comarca le llegó un mensaje de sus superiores. Tienes que poner al sheriff como el nuevo comandante del pueblo. Tienes que hacer todo lo posible, obliga a la gente, amenázala. Ahora sí, ya tengo la orden de poner al nuevo sheriff. Ahora todo depende de mí para obligar a todos los pobladores del condado para votar. Haré la danza del indio, haré el baile de la fogata, todo lo que sea necesario para obligar a los pobladores para que voten por el nuevo sheriff. ¡Ah! Ahora sí, me dirigiré al pueblo para que todos voten por el nuevo sheriff. ¡Al ataque! Una cosa es vender el voto por 50,000 pesos, por un sancocho, por un tamal o engañado con una promesa de empleo o de vivienda nueva. Ahí es usted, señor ciudadano, quien decide. Es usted el responsable de entregarle su voto a un corrupto o no, permitiendo que se robe las oportunidades suyas y las de su familia. Sin embargo, cuando al elector se le obliga, se le amenaza o se le presiona utilizando la intimidación armada y la violencia, la cosa cambia. El constreñimiento genera una peligrosa alianza entre la politiquería y los grupos armados. Y es que, ¿qué se puede esperar de un candidato que llegue al poder utilizando la intimidación, el miedo y el terror? ¿Qué se puede esperar de una persona que utilice estos mecanismos para conseguir el control estatal? Max Yuri Hill es un sociólogo que ha construido su proyecto de vida alrededor de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Para Max, las elecciones son un momento clave en la vida política de los territorios, pero también son el espacio preferido para los corruptos y los ilegales. Por eso, de los 11 delitos electorales, el constreñimiento es el más peligroso y nocivo para la democracia. Yo creo que el constreñimiento tiene una característica, ¿cierto? Y está profundamente asociado al conflicto político armado, ¿sí? Y en esa medida, en muchos casos, en zonas de control de un actor armado, ese actor indica por quién hay que votar. En los casos en los cuales hay disputas entre grupos armados contrarios, la guerrilla y el Estado, paramilitares y la guerrilla, puede encontrarse con que hay una acción de violencia directa sobre los electores, ¿cierto? Una presión muy visible para que participen en una determinada contienda electoral o, por ejemplo, como lo ha hecho la guerrilla en numerosas ocasiones, declarar paros armados o impedir que la gente participe en los certámenes electorales. Pero cuando hay una zona controlada de manera hegemónica por un actor armado, ya no se requiere una acción de violencia directa tan abierta. Por ejemplo, en una zona donde hay un control paramilitar ya establecido, con que el actor armado señale cuál es la lista por la cual las personas deben votar, la gente sabe que tiene que ir a manifestar su respaldo, porque si no lo hacen pueden ser objeto de un castigo posterior. El elemento distintivo del constreñimiento no es solamente la sugerencia o la presión o la amenaza de que puedan perder un determinado beneficio, sino sobre todo que el no cumplir esa orientación tenga un efecto sobre la vida, sobre la integridad física de las personas. O, por ejemplo, sobre la libertad. Personas que les dicen, si ustedes no votan por determinado candidato, los vamos a desplazar, ¿cierto? En muchos casos, cuando hay un actor armado trata de hacer constreñimiento electoral y no obtiene los resultados que espera, en muchas ocasiones se producen castigos posteriores a la población. Sin rodeos, así podemos describir a Daniel Botero, un periodista de la ciudad de Medellín muy empoderado en el tema de la opinión pública y que cada 8 días camina a los barrios y los municipios de Antioquia.
Daniel ha venido investigando durante varios años esa forma de llegar al poder utilizando el terror, la amenaza, el desplazamiento y generando miedo en las comunidades. Las alianzas que se ejercen, por ejemplo, cuando hay presión de grupos armados con políticos, me muestra un matrimonio muy explosivo y muy peligroso que ha sucedido en Colombia, ¿cierto? Que es la alianza entre grupos armados ilegales y la política, o grupos que tienen que ver, por ejemplo, con estructuras armadas ilegales que están relacionadas con el narcotráfico. Ahí ha habido alianzas bastante macabras, ¿cierto? Entre políticos y grupos armados ilegales para favorecer intereses en la contienda política. Cuando se llega a través de este tipo de mecanismos al poder, ¿cierto? De mecanismos ilegales al poder o de alianzas no santas al poder, ¿cierto? Considero yo pues que obviamente el ejercicio de la política se desvirtúa por completo, ¿cierto? Primero hay un ejercicio sistemático de violencia. No solamente violencia es activar un arma, sino que violencia también es ejercer una amenaza para favorecer un interés político. Entonces considero que cuando este tipo de cosas suceden, pues los gobiernos finalmente no son gobiernos que lleven, digamos, un ejercicio de la vida democrática o que vayan a profundizar, por ejemplo, la vida democrática en una localidad o en un departamento, incluso en el país. Por el contrario, va a ser un ejercicio político muy de favorecimiento de intereses propios, de intereses particulares. Va a ser también, digamos, un favorecimiento muchas veces vía la legalidad de favorecer intereses de estos grupos armados ilegales, por ejemplo, o grupos que están al margen de la ley, y que considero que eso no es lo correcto, ¿cierto? A don Cipriano, un líder comunitario de una vereda en Copacabana, le ha tocado padecer de cerca durante muchos años las artimañas de los corruptos para llegar al poder. Pero si hay un delito que a don Cipriano le preocupa, es el constreñimiento. Y es que, ¿qué le pasa a las comunidades y a los territorios cuando su gobernante llega al poder amenazando y desplazando, o presionando a los miembros de una empresa para que voten por un candidato X, porque si no, algo muy malo les puede llegar a pasar? Volvemos a algo que es totalmente la negación de la democracia. Todo el mundo queda debiéndole a todo el mundo, aunque no haya hecho compromisos. Los que hicieron sus compromisos, de pronto los cumplen, también de manera corrupta, lo cual no tiene nada que ver con una democracia. Los que no los hicieron vienen siendo víctimas del cumplimiento del compromiso entre los corruptos. Y lo más grave es la pérdida de la libertad de expresión. En una democracia, cuando se pierde la libertad de expresión, ya está enferma. Cuando en una democracia quienes detentan el poder no son claros en la comunicación con quienes votaron por ellos, ya están actuando antidemocráticamente, porque no informar es lo peor en cuanto a pérdida de libertad. Considero que el constreñimiento electoral es un modus operandi que tienen muchos políticos para llegar al poder e incluso para conservarlo. En esta sociedad que es tan violenta y tan conflictiva, se basa en el miedo. Entonces, esos malos gobernantes, esas personas que piensan llegar al poder de una manera violenta, de amenaza, de intimidación, no van a llegar a ser buenos gobernantes, y lo que hacemos es seguir contribuyendo a la violencia y al miedo colectivo. Es como un régimen del terror. Eso es espantoso, eso es lo único que contribuye a que las élites que están en el poder continúen en él. Debemos tener como mucha conciencia con eso, pues si nos están amenazando, supongo o creo que deben haber entidades que nos protejan contra eso. ¡Ah! Aquí te quería encontrar. ¡Ah! Tendrás que votar por el nuevo sheriff, te obligaré. ¿Quién es usted? ¡Lárguese de aquí! Tienes que votar por el nuevo... Espérate un momento, se cayó mi sombrero. Tienes que votar por el nuevo sheriff. ¡No! ¡Lárguese! ¡Lárguese de aquí!
Mira por quién tienes que votar. Es él, el nuevo sheriff. ¿Por qué? Mira, el día de las votaciones votarás por él, o si no, perderás tu trabajo y no volverás a trabajar en ningún pueblo del condado. O sea, vota por él. No, no quiero. Por favor, todos tienen que votar por él, es importante para este pueblo. No. Por favor, por favor. No. No volverás a bailar cancán. Sí, cancán. Y no volverás a hacerlo porque no votarás por él. Pero eso es ilegal. No es ilegal, votarás por él y punto. Ya te lo dije. Si no, ya lo sabes. Te espero en las urnas y votarás por el nuevo sheriff. El día exacto de las elecciones y los días previos son uno de aquellos momentos en los cuales se concentra la presión al elector, o para que vote o para que no vote, ¿cierto? Entonces el constreñimiento electoral normalmente aparece en los días previos o en el día propio de las elecciones, junto con otro conjunto de delitos, la suplantación, el fraude electoral, los intentos de manipulación de las planillas, un conjunto de delitos que se concentran en el día de las elecciones. Pero no es fácil encontrar constreñimientos con mucha distancia en el tiempo frente al día de las elecciones porque pierden como eficacia. O sea, ese es un recurso que es más eficaz en tanto se haga más cerca del día electoral. También en mecanismos de participación ciudadana se pueden dar este tipo de conductas, por ejemplo en plebiscitos, en consultas populares, por ejemplo, comunidades que someten a discusión proyectos mineros, ¿cierto? Proyectos de alto impacto ambiental, se puede producir constreñimiento electoral en el marco de eso. Corporaciones mineras que utilizan grupos paramilitares para generar una determinada conducta electoral, o también, como ha quedado en muchos casos evidenciado en Medellín, en jornadas de presupuesto participativo, grupos armados que controlan territorios en los barrios de la ciudad inducen a las personas a optar por una determinada candidatura en asambleas barriales, por favorecer determinados líderes o por priorizar determinados proyectos. Este tipo de delitos electorales requieren empresas criminales y se movilizan para elegir representantes de esas empresas criminales. Entonces, cuando un alcalde, un concejal, un diputado de la asamblea, un representante de la Cámara, un senador, un gobernador, se hace elegir con base en una estructura criminal, no va a llegar a defender el interés público, va a llegar a defender los intereses de la estructura criminal que lo ha elegido, y es profundamente nocivo para un sistema democrático. Y aunque ante algún caso de constreñimiento el ciudadano o la comunidad queda entre la espada y la pared, existen algunos mecanismos y herramientas para evitar que un corrupto y sus secuaces armados intimiden violentamente a un territorio. El primer mecanismo que tiene la ciudadanía para poder, digamos, subsanar de alguna manera el constreñimiento electoral es la denuncia, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces el miedo está de por medio, cuando es, por ejemplo, una denuncia por constreñimiento electoral de amenaza directa de un grupo armado, o cuando, por ejemplo, de mi puesto dependo económicamente y no puedo pues denunciar porque eso me costaría muchísimo, no solamente para mi vida económica, sino para el desarrollo de mi proyecto de vida personal y familiar, ¿cierto? Yo considero que uno de los asuntos que hace mucha más falta en Colombia es el ejercicio de la veeduría ciudadana, del seguimiento, pero como grupo, ¿cierto? Como movimiento social, porque pues la denuncia pública de un ciudadano o de una ciudadana solitario, ¿cierto?, se queda muchas veces en la impunidad, o también pues hay un ejercicio político que puede ejercer sobre esa denuncia, taparla, ¿cierto? Ahí hay poder que se ejerce también. Entonces creo que el ejercicio colectivo es mucho más fuerte. Entonces en Colombia hace falta que hagamos mucho más ejercicio colectivo para la denuncia pública frente al tema del constreñimiento electoral, cuando se trata, por ejemplo, de espacios de trabajo, bien sea la fábrica, la universidad privada o la universidad pública o el servidor público, ¿cierto? Esto ha ocurrido, lo he visto, y en algunos casos yo creo que es posible que haya comunidades que pisen la cáscara, caigan en la trampa y debido a la capacidad demagógica y de intervenir en determinadas personas por ejercer un poder o una posición dominante respecto a otros, como decir mayordomos, miembros de la comunidad que le deben favores o les deben favores, ellos aprovechan esto y pueden llegar hasta a manipular, y también lo he visto, llegar a manipular
ambientes de decisión como asambleas populares, en donde las asambleas son conducidas perversamente a que los logros que busca el interesado para su propio beneficio queden refrendados por esa comunidad con un cariz de que es para la comunidad. Porque cuando un grupo o una comunidad entera toma una decisión hacia la cual fue manipulada perversamente, hay la tendencia a creer que quien la quiere reorientar por la vía correcta es el malo, y el bueno fue el que vino a ofrecerles todas estas prebendas para que actuaran en su beneficio sin la comunidad entenderlo. Cuando vamos a las elecciones no falta quien se le arrima a uno, le dice vote por este candidato y te doy los 10.000 pesos, los 20 o qué necesitas para enseguida o algo. Algunas veces sí me he dado cuenta que ellos normalmente pretenden comprar los votos en el momento de las elecciones, buscando ganar, pero así no son las cosas porque lo ganan ahora, se embolsillan la plata como se dicen y no hacen nada al fin de cuentas. Han repartido tamales, han repartido comida, le prometen a uno muchas cosas. Creo que hay una coacción en el voto, creo que sí me ha tocado ver cómo para mantener un trabajo te toca votar por X o Y partido, color, candidato. Eso, si bien no es ofrecer una dávida directa, sí es condicionar un voto de manera indebida, que es simplemente si quieres mantener un puesto de trabajo, nuestra burocracia, nuestro aparato, tenés que votar por tal persona. Eso sí, he sido testigo de eso, he sido víctima de eso. El jefe de los Pai Cherokees se divertía. Muévelo así, mujer, así me gustan. Muchos besos, huepaje, huepa, huepa, así es que se baila. A ver, oye indio, ¿qué es la recocha tuya? ¿Por qué no estás trabajando? A ver, mis votos, ¿dónde están? Si yo también estoy trabajando. ¿Quieres? Acá. ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Quieres? A ver, mis votos, ¿cómo así? ¿Dónde están mis votos? ¿Qué te pasa? Ha llegado una nueva orden. Todos en este pueblo tienen que votar por ¿Cuál el orden? nuevo sheriff. Mira, mira bien el ¿Cómo? comunicado. Es órdenes desde No. arriba. No, Bien, todos tienen que votar. No, pero ¿por qué? Pero si yo iba por ese puesto. No, ¿cómo así? Léelo bien, son No, órdenes de los no, superiores. por favor, yo quiero ser el nuevo sheriff. Yo quiero. Tranquilo, este sheriff es más corrupto. Este sheriff es mejor. No, yo soy más corrupto. Yo soy más... No, yo quiero. Yo quería ese puesto. Yo quería ese puesto. En Colombia existen herramientas y mecanismos para luchar contra este tipo de cosas. Creo que lo principal que hay que combatir en esa medida es, primero, la ignorancia, ¿cierto? La mayoría de la gente no sabe, hemos naturalizado ese tipo de conductas. En segundo lugar, esto a muy poca gente le importa. En nuestro país se naturalizó el matrimonio entre criminalidad y actividad electoral. O sea, que nosotros tengamos un alto nivel de políticos de las regiones y del Parlamento investigados por paramilitarismo es una muestra de que en esta sociedad han ocurrido cosas muy graves. Y la tercera es que hay una gran impunidad. Muy pocas personas son condenadas o se abren procesos judiciales fuertes que sirvan como mecanismo ejemplarizante, y la impunidad termina siendo un estímulo muy grande a que este tipo de conductas se mantengan. Entonces creo que tenemos retos en lo pedagógico, tenemos retos en la sensibilización ciudadana y en la eficacia de las instituciones creadas para esto. Desde el punto de vista formal, cuando usted mira el conjunto de mecanismos que tenemos para combatir la corrupción electoral, están todos previstos, pero no funcionan, ¿cierto? O funcionan de una manera muy limitada. Yo creo que el reto es cómo construimos una ciudadanía y una institucionalidad que hagan uso del repertorio de mecanismos normativos que tenemos. El ciudadano muchas veces decide por quién va a votar el mismo día de las votaciones y se levanta ese día muy dispuesto a votar y simplemente ese día coge el periódico para ver quiénes están de candidato o candidata. Y eso no puede ser así, o sea, también hay una responsabilidad ciudadana en hacer seguimiento a las propuestas, en leer las propuestas, en hacer un seguimiento, por ejemplo, de ese candidato o esa candidata que ha hecho o que ha dejado de hacer.
¿sí? Muchas veces en Colombia, sobre todo en los últimos años, algunas organizaciones sociales han sacado, por ejemplo, separatas y algunas investigaciones sobre pilas con ese candidato que miren lo que estaba involucrado, o es hermano o es primo de X o Y. Y creo que eso hay que ponerle atención, ¿cierto? Porque también de la renovación de los cuerpos colegiados es que vendría una renovación en el ámbito político para el país. Somos un país que ha vivido en medio del terror y la zozobra de la guerra. Muertes, desapariciones, desplazamientos, bombas, minas antipersona y años de miedo e incertidumbre. La violencia ha llevado a muchos ilegales al poder. Pero ojo, somos todos los ciudadanos, todos los movimientos, todas las organizaciones sociales, todas las instituciones que vigilan y observan la democracia, quienes tenemos la gran responsabilidad de denunciar los delitos electorales, para que ese que quiera llegar por vías ilegales al poder no sea elegido, para elegir por el bienestar de nuestras comunidades y decirle no a los corruptos e ilegales. Piense en usted, piense en su familia, en su barrio, en su vereda y en su región. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018 041 9000 o desde Medellín al 409 9000. Antioquia la más educada.